Como decíamos recién, estuvimos durante la semana viendo un poco día a día cómo iba sucediendo esa última semana, la semana que cambiaría la historia de la humanidad, la historia de todo el universo, y realmente ir descubriendo cada uno de los detalles fue muy edificante, realmente muy lindo poder ir descubriendo cómo iban sucediendo cada uno de los hechos y situarnos históricamente en cada uno de los días, porque por ahí uno lee la Biblia y es como que pasan en diferentes fechas, cada uno lo va, como va a la Biblia en busca de un pasaje especial, toma ese pasaje y por ahí se desconecta de los sucesos. Y cómo en Juan va relatando estos últimos 7 días del Señor en varios capítulos, porque arranca en el en el capítulo 12, y a lo largo de lo que resta prácticamente del libro, habla de lo que le pasó al Señor Jesucristo en esa última semana. Y obviamente esto siempre va a ser en alusión a que hoy es el día de la resurrección, celebramos eso, ¿verdad? Celebramos ese gran día el cual el Señor nos permite vivir. Cuando Ricardo me dijo de dar el mensaje, esto fue el 23 de marzo, o sea, hace un mes. No teníamos idea de reinado ni de nada, sino que cuando me llegó la noticia yo dije, la fecha, ¿no? Estando consciente de que era el fin de semana de Pascuas. Realmente debe ser especial el recordar cada uno de esos momentos en los cuales el Señor marcó la historia. ¿Sí? Si uno se pone a pensar, cuando recuerda a lo largo del año, hay momentos especiales donde Cristo marcó la historia. Este es uno de ellos. El otro, por ejemplo, es Navidad. Muy bien, Navidad. Cuando nace, recordamos cuando nació el Señor Jesucristo. Ahora estamos celebrando la resurrección, ¿verdad? Ahora, ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido esa resurrección? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo? ¿Qué hubiese sido del mundo? ¿No? ¿Qué hubiese sido de mí? No tendríamos un antes y un después de Cristo, por ejemplo. No tendríamos Navidades, no tendríamos Pascuas. De hecho, no tendríamos ni siquiera la fe que hoy tenemos. Ni siquiera tendríamos esa esperanza realmente que gobierna nuestras mentes, ¿no? Esa esperanza de saber que algún día vamos a estar delante del Padre. Pero qué triste hubiese sido para la humanidad el que hasta allí haya llegado el Señor Jesucristo. Por supuesto que nunca iba a ser así, porque Cristo era el Hijo que venía a cumplir el mandato ese absoluto del Padre, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Gloria al Salvador. Repite conmigo. Gloria al Salvador. Vamos de nuevo. Gloria al Salvador. Bien, como coro seríamos un fracaso, pero realmente entendimos la idea, ¿sí? Gloria al Salvador. A veces nos da miedo decir este tipo de frases, porque parece como que estamos descolocados, como que... Y a veces solamente las decimos acá en la iglesia, y a veces en la iglesia las decimos con a viva voz, ¿no? Y afuera estamos dispuestos a decir Hosana o amén. Hemos aprendido que el amén es el que así sea. Entonces ahora ya no decimos afuera el amén, sino decimos que así sea, como para suavizar de alguna manera, ¿no?, el impacto. Y a veces he escuchado a hermanos que me dicen suerte. Bueno, digo, está bien, gracias. Ya veré si pruebo alguna vez suerte, ¿no? Pero uno cuando uno habla con otro cristiano, uno tiene que referirse de la misma manera en que lo hace acá. Ahora, cuando uno habla con un inconverso, debe referirse de la misma manera. Usted tiene que predicar el evangelio a donde esté. Entonces, usted no es que viene imposta. Vieron que cuando hay cantantes, ¿no?, o actores, actrices, que uno lo ve por la calle, o incluso jugadores de fútbol, uno lo ve en la calle y dice, no juega el fútbol
bajo ninguna circunstancia. Uno lo ve así y dice, no, esa voz no tiene ninguna voz, y de repente se para y da la gran actuación y uno dice, ¡guau! ¿No? Y a veces como cristianos hacemos eso, acá en la iglesia. Somos excelentes actores, somos excelentes cantantes. No debería ser así. ¿Amén? Muy bien, seguimos. El título, a ver, ¿qué dice el título? Bien, ¿en qué momento estás? Yo sigo con la semana, con la última semana esa del Señor Jesucristo. Y al pensar en esa semana, como les dije, me gusta imaginarme en cada uno de los momentos, en cada uno de los puntos, en cada una de las partes que va hablando la Biblia, y me gusta imaginarme en ese lugar. Y a veces me llevo sorpresas por mis reacciones, o sea, pensando en mí, diciendo, no, yo jamás diría tal cosa, o yo jamás haría tal otra. Y a veces el Señor mirando así, diciendo, como a Pedro, ¿no? ¿Vos me vas a seguir hasta la muerte? ¿Estás seguro? ¿No? Bueno, vamos a ir viendo un par de pasajes y vamos a tratar de descubrirnos a nosotros mismos en cada uno de esos pasajes. ¿Amén? Bien. Vimos ya en el capítulo 12, en el versículo 1, del 1 al 4, lo leímos ya anteriormente, que habla acerca de ¿quién? María, Lázaro y Marta, ¿sí? Estaban organizando una fiesta, una celebración para el Señor Jesucristo, porque dice que organizaron una cena. No es que cayó el Señor Jesucristo y dijeron, bueno, y a ver, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué hay en la heladera? No sé, busquemos algo, ¿no? O salimos a comprar de última. En realidad era una cena organizada, ¿sí? Por Lázaro, Marta y María. ¿Amén? Bueno, ellos celebran una cena especial. ¿Por qué será? ¿Por qué celebran esa cena especial? A ver, los escucho, ¿eh? Ajá, a ver. Bien, el invitado era un amigo de la casa, sí. Sí, estaban celebrando la vida de Lázaro, ¿sí? Hace poquito, hace nada, el Señor Jesús había levantado a Lázaro de la muerte. Era un evento especial para ellos. Entonces, a modo de agradecimiento, de alguna manera, estaban tal vez celebrando esta fiesta, ¿no? Un banquete. Ahora, en el versículo 4, ¿sí? Hay un personaje especial. ¿Quién es? Judas. Judas Iscariote. Ese que dice, ¿por qué el tanto desperdicio de perfume? ¿Por qué hay tanto derroche de perfume? ¿No? Yo me ponía a pensar que si yo no hubiese tenido una actitud similar a la de Judas, usted se conoce, yo no puedo decirle usted va a ser igual que yo o va a pensar igual que yo, pero yo en esa situación, siendo el tesorero, aquel que administra las cosas, ¿no? Y ver ahí que se derrama un perfume carísimo y decís, ¿por qué? ¿No? Muchas veces nosotros automáticamente, como es Judas Iscariote, le podemos pegar tranquilamente, ¿no? Es Judas Iscariote, le pegamos, o sea, pero usted piense en su economía, piense en cómo administra su dinero y dígame si en algún momento usted, y esta ofrenda tal vez la puedo achicar un poquito porque me va a hacer falta para tal otra cosa, ¿no? Entonces ahí reservamos un poquito y nos ponemos en cierta posición donde si nos miramos del otro lado nos horrorizaríamos, ¿verdad? Diríamos, ¡ay, qué pecador!, ¿no? Pero como es Judas Iscariote tenemos la licencia de pegarle a veces. Muy bien, ahora en el versículo 20 del capítulo 12, bueno, vimos también gente en la entrada de Jerusalén donde le reciben y le dan los loores debidos al Señor, ¿no? Pero en el versículo 20
figuran unos personajes nuevos que los vimos también en los videos de la semana. ¿Quiénes son? ¿Cómo? Los griegos. Muy bien. ¿Quién más? Dice en el versículo 20: entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Entonces se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. ¿Sí? Bien, cuando vemos a estos griegos que se interesan porque querían conocer del Señor Jesús, porque el Señor Jesús era una persona famosa, ¿sí? O sea, ustedes piensen en la humildad magnífica del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesús en ese momento era alguien muy reconocido, era famoso. De todas las aldeas habían escuchado las cosas que Cristo estaba haciendo. Y por eso es que Cristo era buscado por todos lados y por todo tipo de gente. Y estos griegos se acercan de repente, ¿sí? Y le dicen a Felipe: Señor, queremos ver a Jesús. Y Felipe dice: bueno, vamos. Y lo lleva a ver a Andrés. No lo lleva directamente al Señor Jesús. Lo lleva a ver a Andrés. Y charlando entre los dos, deciden: bueno, sí, hay que llevarlos, ¿no? Y lo llevan a verlo al Señor Jesús. A mí esta situación me hizo pensar también. Por eso le digo, cada detalle que he ido encontrando en esta semana realmente me ha llamado la atención. ¿Por qué Felipe no va directamente con los griegos al Señor Jesús? Podemos especular un montón de cosas. Pero el hecho de que vaya hasta Andrés implica que tal vez no había la suficiente confianza para llevarlos él, sino que va y consulta con su amigo, con esa persona con la que estaba, para ver si realmente le parecía de poder llevarlos a estos griegos delante del Señor Jesús. Entonces, el deseo de estos griegos hace que se movilicen estos amigos y vayan y conozcan al Señor Jesús. El hecho de que suceda este evento mencionado por un hebreo, el hecho de que un hebreo mencione a un griego tratando de conocer a Jesús, es significativo para nuestras vidas. ¿Por qué se lo digo? Porque en este momento, cuando el Señor Jesús le habla a los griegos, lanza una promesa que nos incluye a nosotros. Es ahí donde el Señor Jesús, cuando anuncia su muerte, dice que Él va a ser levantado, manifestando cómo había de morir, pero dice que todos seríamos acercados a Él. ¿Sí? Por eso es tan importante entender que cada uno de los detalles que están en la Biblia no están puestos al azar. Por ahí uno los pasa y no le presta demasiada atención. Por eso no voy a ir directamente, no voy a repetir todo lo que estuvimos viendo en video y demás, sino que me gustó ver cada uno de esos detalles que por ahí suman a todo esto que estuvimos viendo. Dice: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Eso nos incluye a todos. Dice todos. Amén. Bien, en el versículo 37 de este mismo capítulo, dice: a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, y habla acerca de cegarse los ojos. Voy encontrando episodios de personas que estuvieron delante del Señor Jesús y que de alguna manera tuvieron actitudes o formas con el Señor. Estas personas dice que a pesar de haber visto todas las señales en presencia de ellos, o sea, no es que les contaron, no es que les, che, vos sabés que lo resucitaron a Lázaro, ¿no? La gente a la cual se refiere este versículo está hablando de personas que habían visto los milagros del Señor Jesús.
Y aún así, no creían. Y aún así no creían. Fíjense que nosotros también en nuestra vida hemos tenido tal vez sucesos gloriosos donde el Señor nos ha permitido ver cosas magníficas, milagros del Señor. Y a veces nosotros, como estas personas, como estos judíos, tampoco tenemos esa creencia firme de las cosas del Señor. Si quieren apedrearme por lo que dije, cuando termine el mensaje. Sí. Estos habían visto milagros del Señor y aún así no creían. Ahora, siguiendo, ¿sí? Vamos a seguir, vamos a llegar hasta el versículo 2 del capítulo 13. En el capítulo 13 comienza la última cena, relatada en varios capítulos. Este es uno de los libros, Juan, en los cuales se desarrolla mayor parte de lo que es la cena del Señor, donde se da a conocer la cena del Señor desde otra mirada, desde la mirada de Juan, ¿sí? Y Juan dice en el versículo 2, en esta versión dice, llegó la hora de la cena. ¿Cómo dice en, otra versión? ¿Quién me dice? A ver. Muy bien. ¿Y cuándo cenaban? Muy bien. En este momento llega la hora de la cena. Y en el momento de la cena, cuando están cenando, ¿sí? De repente, sí. Muy bien, mientras cenaban. Judas ya tenía en su corazoncito, ¿sí? Bien anidada la traición. Era una traición que se venía gestando no desde ese momento, desde antes. Ya había acordado con los principales entregarle. Ahora, en este momento, en la cena, cuando están cenando, el Señor Jesús hace algo que habitualmente uno no hace. ¿Qué es? Agarra una toalla, se arremanga, ¿sí? Se arremanga y va a lavarle los pies a los discípulos. Cuando uno va a comer, ¿qué es lo primero que te enseñan? Vamos a comer, a lavarse las manos, ¿sí? Es lo primero que te enseñan. Uno se lava las manos previo a comer. Uno no va a comer y después dice, me tengo que ir a lavar las manos. ¿No? No sucede así. Bueno, en este caso seguramente las manos se las habían lavado porque estaban comiendo, pero faltaba algo. Faltaba ese gesto de cordialidad que había entre los judíos, que era lavarse los pies. Y el Señor Jesús dice, bueno, hay que lavarse los pies. Se arremanga, se pone la toalla acá en la cintura, dice, y va y se arrodilla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Al parecer, el único que entiende que Cristo era mayor es Pedro. Otro al que le acostumbramos a pegar, ¿no? Pedro es el único que dice, no, Señor, ¿cómo vos, siendo Señor, me vas a lavar a mí los pies? Está bien, Cristo les da una señal, les da una enseñanza de lo que era la humildad, entendiendo que aún así siendo Señor, Él podía servirles, que de hecho Cristo había venido a servirles a ellos. Pero Pedro cuando ve que se acerca, dice, no, yo no quiero que me lave los pies. Y cuando el Señor Jesús le explica cuál era el motivo, Pedro dice, con perfume y todo, ¿no? Dice, todo, bañame entero, ¿sí? Quiero que me bañes. Ahora, fíjense que Judas, en los versículos posteriores, es mencionado en muchos versículos también. Anterior, en el capítulo 12, escuchamos de Judas hablando. Luego se pone a hablar de Judas en el versículo 2, en el 10, en el 11, y desde el 18 al 30 habla de Judas, de lo que haría Judas.
de lo que Judas ya estaba maquinando, listo, preparado para hacer, ¿no? Ahora, cuando Judas sale, porque el Señor le dice, bueno, anda a hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que piensan los que están ahí? Se ve que Judas era tan bueno mintiendo o tan bueno fingiendo que la gente piensa y dice, a lo mejor se va a darle comida a los pobres por la fiesta. Bueno, hay pobres a los cuales asistir. O tal vez se fue a comprar algo para la Pascua. Es lo que dice la Biblia, ¿eh? Eso dice la palabra. Dice que eso piensan los que estaban al lado de Judas. Fíjense la actitud tan tremenda de Judas, que aún estando dispuesto a entregar a su Señor, a su Salvador, seguía teniendo una apariencia de piedad. Seguía teniendo una apariencia de como de alguien bueno, ¿no? Pero Judas evidentemente tenía otros planes para el Señor Jesús. Muy bien, en el verso 36 y 37 del capítulo 13, si me acompañan, dice así: ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Y el Señor Jesús le dice, ¿tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ayer les comentaba a los jóvenes que justamente ayer al mediodía, después de comer, estaban pasando una película viejísima acerca de lo que es el Vía Crucis, ¿no? Todo lo que es la Vía Dolorosa, como le llamamos nosotros, donde el Señor Jesús va padeciendo y mostraban, yo le decía, esto tiene una tendencia a irse para otro lado de la película, pero había detalles muy buenos en los cuales, por ejemplo, mostraban a un Pedro decidido, bien dispuesto a seguir al Señor Jesús hasta la muerte, y cuando el Señor Jesús le dice, me vas a negar, el semblante de Pedro, ¡pum!, se cae, ¿no? Y como siempre, yendo a ese momento, me puse a pensar en mí en ese momento. Y lo duro que debe haber sido que el Señor Jesús me diga, ¿morir? ¿Vos morir por mí? Qué equivocado que estás. Y yo con toda mi convicción de decir, sí Señor, voy a morir. Y el Señor dice, no, vos me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Debe haber sido tremendo. Para Pedro debe haber sido tremendo. Porque, como vemos, Pedro no era un introvertido, ¿no? No era esos que están calladitos en el rincón, ¿no? Sino que era ese que a viva voz andaba, iba, empujaba. De hecho, es el que le termina cortando una oreja cuando lo vienen a buscar al Señor Jesucristo. Ese impetuoso, de repente ahora, con esa frase del Señor en su cabeza retumbando. ¡Pum! ¿No? ¿Vos morir por mí? Me vas a negar. En el capítulo 14, todo el capítulo 14, vemos a un Salvador dispuesto a consolar y alentar a los discípulos que estaban desolados por la noticia. La noticia de que su Salvador se iba y que ellos no iban a poder ir con él, porque a donde iba era la muerte. Entonces estaban desolados y el Señor durante todo el capítulo está constantemente alentándoles y animándoles. Ahora, hay un detalle que por ahí se nos pasa por alto en este momento. Cuando uno piensa en los discípulos teniendo que soportar todo este momento, toda esta situación, uno se le olvida que ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos aún no tenían el Espíritu Santo. Hablábamos con Antonella ahí cuando estábamos viendo la película con mi hija y le decía yo, ¿te diste cuenta? Le digo que
en ese momento, en esa tristeza, en ese dolor, ellos no tenían al Consolador. Cosa que nosotros sí tenemos. Cosa en las que nos gozamos de saber que el Señor nos alienta y nos fortalece. Pero ellos en ese momento no tenían al Consolador, no tenían a Cristo, al Espíritu Santo manejando sus emociones, cuidándoles, alentándoles. Es por eso que el Señor Jesucristo mismo decide hacer ese papel. Jesucristo mismo toma ese papel para animarles y consolar a aquellos discípulos que estaban ahí todos alicaídos. Salud. Ahora, fíjense que en esos versículos, en el versículo 15 al 31, si ustedes ven en sus Biblias, a partir del 15 al 31 del capítulo 14, les va a hablar acerca de justamente el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Les dice que iba a venir un consolador y que sería aquel que los alentaría y los llevaría adelante, pero tuvieron que esperar. Tuvieron que esperar. Yo no sé cómo usted lleva alguna pérdida que ha tenido en algún momento adelante, no lo sé. Pero sí le puedo asegurar que con el Espíritu Santo esas pérdidas son nada en comparación a lo que es si no lo tuvieses. Si no tuvieses al Espíritu Santo, no sé cómo lo tomarías. Estoy seguro que muy diferente, ¿no? Ahora, luego de esto, luego de que sucede todo este aliento y durante toda la cena que los alienta y los anima, viene otro evento particular, el Getsemaní. Y ahí en el Getsemaní es realmente notable cómo en el libro de Juan no se menciona el suceso de los discípulos dormidos. ¿Recuerdan ese evento donde el Señor Jesús los invita a sus discípulos y les dice a tres, vengan ustedes conmigo, ¿sí? Ustedes tres quédense aquí, un poquito más cerca de Cristo, y le dice, ustedes velen, ¿sí? Acá, junto conmigo, yo voy y ya vuelvo. Cuando va y vuelve, ¿qué encuentra? A sus discípulos dormidos. Fíjense que Juan no lo menciona. Y fíjense que uno de los que se queda dormido es Juan. Y yo, siendo contador de mi historia, seguramente también haría algunas acepciones, ¿no? Seguramente, como para no exponerme, tal vez por vergüenza, no daría detalles. No daría detalles de algunas cosas que pasaron. Pero si usted se fija, lea el capítulo, ahí le digo, el capítulo 18, ¿sí? El capítulo 18 dice así: cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos, y llevaban antorchas, lámparas y armas. No está el evento. No está relatado que el Señor Jesús lo encontró durmiendo un par de veces. Vamos al último evento, ¿sí? Tienen hasta las 1:30, ¿verdad? Bien, perfecto. Esa risa. En este momento sucede lo que sucede en el capítulo 18. ¿Qué sucede en el capítulo 18? El Señor Jesucristo es golpeado, es sentenciado a muerte, es crucificado, pero solo. A su alrededor no había nadie más que él, y el Padre, obviamente, ¿no? Allá la hermana me hace señas de que había dos. Bueno, en este momento en el cual donde es golpeado, donde es masacrado, donde es humillado, el Señor Jesús estaba solo. Porque en el versículo 18, un poquito más adelante, si ustedes ven, si me acompañan,
dice el versículo 15. Simón, Pedro y otros discípulos seguían a Jesús, ¿sí? Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse. El discípulo conocido del sumo sacerdote, ¿quién era? Juan, ¿sí? Él mismo se autorrelata en ese momento. Él mismo entra y le pide permiso para que pueda entrar Pedro. Y entra Pedro, pero se queda en el patio, calentándose las manos junto a los que estaban ahí. ¿Cristo dónde estaba? Cristo estaba internado, siendo golpeado, siendo abofeteado, juzgado de mala manera. No había nadie con él. Nadie, no había un discípulo. No había un discípulo. Ahora, la pregunta que les dejo para esta segunda reunión, ¿no? Es, ¿dónde estaría yo? O mejor dicho, ¿qué haría yo en cada una de las situaciones? Hemos visto cada uno de los momentos del Señor Jesús, ¿sí? Hasta hablando solamente de esta semana. Vimos en el capítulo 12 la confianza, la devoción y la gratitud que tuvieron, ¿sí?, los hermanos para con el Señor Jesús, que le celebraron la cena. Vimos también cómo griegos querían conocer al Señor Jesucristo. También vimos que había judíos que seguían sin creer, a pesar de haber visto todo lo que el Señor Jesús había hecho. También vimos que los discípulos, Pedro y los discípulos dejan limpiarse por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo limpia sus pies, pero al mismo tiempo les da una enseñanza de cómo limpiarse de la falsa humildad. Luego vimos que Judas traiciona al Señor Jesucristo y a sus discípulos. Porque no solamente traiciona al Señor Jesucristo, traiciona también a sus discípulos, porque les muestra una cara muy diferente a la verdad. Luego vemos a un Pedro negando a Jesús, un Pedro que niega al Señor Jesús. Luego vemos a estos discípulos tristes, realmente con muchas dudas, porque la verdad que tenían muchas dudas, y el Señor Jesús se encarga de aclarar muchas de esas dudas. Luego vimos a discípulos dormidos. No lo leímos en Juan, pero sí lo vimos. Porque recuerden, búsquenlo en Mateo y en Marcos y van a encontrar este episodio. Lean Mateo y Marcos y van a encontrar este episodio. Juan no lo menciona. Discípulos dormidos. Y luego al final, cuando el Señor Jesús está entregando su vida, vemos a discípulos ausentes. No estaban. No estaban. Entonces, cada uno sabe, siempre digo esto, cada uno sabe cómo está, cada uno sabe qué es lo que trae, qué es lo que lleva, qué es lo que es, en qué etapa de tu vida estás. La pregunta es, ¿qué harías en cada una de esas situaciones? ¿Serías agradecido? ¿Serías decidido? ¿No traicionarías a Jesús? ¿Acompañarías al Señor Jesús hasta el final? No lo sé. Pero sí dejo esta pregunta para meditar durante la semana, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra.